Quiero agradecer por su generosa paciencia al maestro Fabricio Mejía, escritor, analista, a quien respetamos y admiramos, quien ya está listo para darnos sus opiniones sin censura. Primero te saludo, Fabricio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes ya. Vamos a ver si ya tenemos a Fabricio en el sistema. Fabricio, te saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Vicente, ¿cómo estás? No nos veíamos desde que eh, te rompieron los lentes, unos del Frena. Así es, mi querido. Ya con lentes nuevos te saludo, con nuevas energías, con renovadas energías, maestro Fabricio Mejía. Oye, Fabricio, Dime. para hablar por ejemplo, hoy el presidente nuevamente, ahí durante un planteamiento que le hago sobre reflexión del PRI, trae ganas de hablar de sus decisiones sobre no ir a la cumbre de las Américas a Estados Unidos. Cada vez lo veo más digno y firme en esa decisión y en su visión de una Latinoamérica no sometida, ni doblegada, ni pisoteada, pero también me da mucha, hasta risa me da, voy a ser sincero, Fabricio, que hasta risa me da, andan desquiciados los de la oposición en México, al nivel de Bob Menéndez y de Marco Rubio en Estados Unidos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice Gabriel Cuadri: Biden se hace un enorme daño a sí mismo, al Partido Demócrata, a Estados Unidos, a México y a América Latina, siendo blandengue con López, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Debería retirar embajador en México y reforzar sanciones a las dictaduras, no relajarlas. Y luego escribe: López llevó a Cuba a los secretarios de Defensa y Marina, algo insólito. ¿Para qué? Para entablar con la dictadura acuerdos de inteligencia. Tendremos aquí espías cubanos trabajando con la inteligencia militar y a cargo del CISEN desmantelado por López, igual que en Venezuela. Válgame Dios. ¿Cómo ves estas reacciones a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la cumbre, que está a todo lo que da? Le iba a decir al presidente, pero luego me iban a decir: oye, cabrón, estás en la mañanera, en la conferencia, no es aquí para que te burles. Le iba a decir: se está perdiendo de una buena cerveza con Boris y con, y con Trudeau. Ya ves qué es lo que hace noticia de la cumbre desde ayer. Sí, bueno, no me voy a referir a Cuadri, por supuesto. Pero digamos que sí representa un sector de la opinión que no ha logrado, la verdad es que porque no ha querido, pensar el mundo de otra manera que no sea el de la Guerra Fría hace 60, 70 años, ¿no? Esta idea de que había un polo democrático, liberal y otro autoritario comunista, ¿no? Eso desapareció en 89, cuando eh, tiraron una parte del muro de Berlín. Hay que decir que el muro de Berlín cayó de un lado nada más, del otro lado no cayó. Y todos estos personajes, como Enrique Krause, por ejemplo, o su hijo, son los voceros, digamos, de esta idea de que existe una bipolaridad y que hay que apoyar el bien sobre el mal, ¿no? Y entonces eso lo reflejan en lo interior, y entonces pues lo malo sería lo que ellos llaman el populismo, que no es más que la restauración del Estado. Eh, y entonces son incapaces de pensar, por ejemplo, una decisión como la del presidente López Obrador de no asistir a la cumbre, porque lo que está pidiendo es que sea una cumbre, no un alineamiento con una parte, incluso ni siquiera todo, una parte de los demócratas en el gobierno de Estados Unidos que tienen una visión francamente añeja, francamente antigua de lo que es Cuba. Y lo que está proponiendo López Obrador es una visión multilateral, no bipolar. No se trata de alinearse con los Estados Unidos, que además ha emprendido una guerra, dos guerras, una guerra por interpósito país contra Rusia y una guerra comercial contra China. De lo que está hablando López Obrador es de
los problemas que tiene el continente en términos de migración, por ejemplo, ver a la migración no como ilegal, sino como fuerza de trabajo. Y en ese sentido, bueno, pues está proponiendo que se discuta un plan de desarrollo que permita que la inmigración se contrate legalmente como fuerza de trabajo en Estados Unidos y Canadá. Y por otra parte, bueno, pues tenemos el problema de la exportación de Estados Unidos de armas a México, tenemos este gran pendiente que es sustituir la OEA, que la última vez que la vimos aparecer participaba, detonada, de hecho, en una madrugada el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, y no ha sido sustituida esta organización por un organismo multilateral de desarrollo, no de intervención y de alineación con Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues claro, si tú vienes de ese mundo y no has leído un libro de 1975, pues sí crees que hay una lucha del bien contra el mal y que López Obrador está apoyando al mal, quién sabe por qué, y que habría que hacer todavía más punitivas las relaciones internacionales. Y eso no te conduce, por supuesto, a ningún lado. No ha conducido a Estados Unidos el bloqueo a Cuba a ninguna parte desde los 60 para acá. Entonces habría que empezar a revisarlo, porque además le crea un problema a la región, junto con la inmigración haitiana y centroamericana. Hay que verlo así, es decir, no puedes verlo todo como un problema de buenos contra malos porque acabas regañando, como sucedió, a tu entrevistado por no estar de acuerdo en la protección de Ucrania en la guerra con Rusia. Qué fuerte la diferencia